con la palabra tiempo en el título. Yo cuando empecé a dibujar hace unos 11 años, creo, empecé con un tipo de dibujo repetitivo, improvisado, que no se corrige, que no tiene vuelta atrás, y esos parámetros un poco me han acompañado estos años. Sigo haciendo este tipo de dibujos. Cuando trabajas con la repetición, con unidades que se repiten, suele salir el tema del tiempo, la cuestión del tiempo. Una pregunta sobre cuánto tiempo has empleado, qué paciencia has desarrollado. Parece que las unidades simples y repetidas nos remiten un poco al tic-tac del reloj, al paso del tiempo. Banco de tiempo porque los he llamado así los dibujos, como si fueran bancos de tiempo. Cuando empiezo un dibujo, empiezo por una línea, voy de izquierda a derecha con la escritura y esa línea configura las que vendrán después. Digamos que una línea marca el momento presente. En esta exposición, Bancs de Temps, me he centrado en grabado. El grabado me resultaba bastante útil para hablar de este asunto del tiempo porque partes de una matriz, la misma, y con esa matriz haces las copias, las estampas, y vas repitiendo con ligeras variaciones esa matriz única. Yo lo que he hecho es añadir mucha variación, porque las he entintado, esas planchas de hierro o de cobre, las he entintado de diferentes maneras. Me servía para hablar del tiempo en el sentido de que hay una especie de matriz ideal, de matriz primigenia, de matriz que no varía, y sobre esa matriz ocurren cosas, hay sucesos, ¿no? El día de la inauguración planteé aquí una acción directo con un péndulo que es una botella llena de pintura que según va haciendo los círculos hacia el centro de gravedad, va dejando un rastro de pintura. Haré otra, la visita guiada próxima haré otro, igual con algunas variaciones.